Este es un video que explicará este ejercicio que dice: se tiene una barra de 13 metros de largo que se ha doblado como en la figura. En A, la barra tiene un apoyo con tu conexión de pasador libre con giro libre alrededor de X. En el extremo hay una fuerza F de 2 newtons hacia abajo. Se ha instalado un cable eje para sostener la barra, cuyo vector eje es menos 7 en I más J más 4 en K. Determina la carga T en el cable y las reacciones en A, considerando despreciable el peso de la barra. Entonces aquí se tiene la figura, esta es la barra, y aquí pues también estas vistas, este es viendo de este lado frontalmente y la lateral es viendo de este lado. Entonces, para ubicar cómo está pues, con respecto a el esquema 3D. Estas son las respuestas también como dato. En particular, aquí se trabajará el equilibrio. Y el equilibrio nos dice que todas las cargas, fuerzas y reacciones en fuerzas deben ser igual a 0. Y todas las cargas y reacciones en momentos deben ser igual a 0. Si es 3 dimensiones, como es en este caso, entonces tenemos 6 posibles ecuaciones: sumatoria en x 0 y 0, sumatoria en z 0, sumatoria de momentos en x 0, en y 0 y en z 0 también. Esas son las 6 posibles opciones que habrán en caso de ser un equipo no 3D. Hay ocasiones en las cuales no hay ni fuerzas ni reacciones en algún eje, estando en 3D. O sea que el que sea una posible ecuación tampoco significa que necesariamente existirá. Pero bueno, son las 6 posibles ecuaciones que hay. Una de las cosas que tenemos que ver es el tipo de apoyo. Entonces, aquí en la página 27 de los apuntes, y ver en el tema 3 de tabla de los diferentes tipos de apoyo en la sección de tablas y ejemplos de exámenes. Entonces aquí tenemos una rótula, por ejemplo, y la rótula entonces tiene 3 reacciones en Y, X y Z, pero no tiene ningún momento de reacción. ¿Por qué? Porque esta bola es libre de girar. Entonces por eso solo hay esas 3 posibles reacciones. Una unión fija, que puede ser un empotramiento o una soldadura, cualquiera de los dos. En este caso es diferente porque aquí tiene las 3 reacciones de fuerzas y también tiene los 3 momentos, posibles momentos. ¿Por qué? Porque esto tiene una reacción, una restricción al movimiento. El hecho que esté empotrado o soldado le impide moverse. Entonces, como le impide moverse, aparece esta reacción. Estas son reacciones. Hay que distinguir entre momento y reacción. Entonces, aquí, si aquí hay un momento en X, esto girará. Si acá hay un momento, una fuerza que causa un momento en X, esto no girará y por eso habrá una reacción. Los momentos son vectores y por lo tanto siguen también la regla de la mano derecha, para positivo y negativo en función de donde vaya el sentido que esté girando, serán positivos o negativos. También hay, por ejemplo, conexión de pasador, que en el caso de giro libre solo hay reacciones y porque este es libre de girar. Cuando está restringido el giro, entonces hay una reacción también de momento. Entonces cuando es libre no. Y aquí hay este dibujo que muestra cómo sería en el caso de este ejercicio. Entonces se puede apreciar que es libre de girar solo en X, como está escrito. Evidentemente, esto es la tabla y esto es una imagen 3D. Entonces, una de las cosas que hay que hacer es, cuando se vaya a resolver un ejercicio siempre, es ir a estas tablas de los diferentes tipos de apoyos y analizar todas las reacciones que hay e identificar cuál de ellas es la que corresponde a tu ejercicio. Igualmente, otra de las cosas que hay que hacer también es, hay que ver que en ocasiones no está directamente como aquí. O sea, no hay un 3 dimensiones como expresamente un caso así. Entonces en ocasiones hay que deducir. Entonces hay que combinando la información que hay, entonces podemos deducir
cuántas reacciones hay, cuántas posibles reacciones hay de las 6 posibles opciones, cuántas están presentes en el sistema. Entonces, para resolverlo, pues siempre, ¿no?, es bueno empezar viendo los datos que hay, ¿no?, las dimensiones, ¿no?, 2, 3, 1, 7 metros, los ejes y JK, dónde es el positivo. También, entonces, qué es los datos que se tienen, ¿no?, el apoyo, fuerza, tensión, y qué se pide. Entonces, se pide en este caso la tensión T y las reacciones en A. ¿Cómo resolverlo? Pues definir dónde hay reacciones, dónde hay momentos, ¿no?, hacer sumatoria de momentos en cero. Esa es una manera típica. Encontrar valores restantes. Una cosa muy importante es, si nos piden reacciones en A, ¿cuántas posibles reacciones podemos tener? Al final, cuando lo vamos a ir resolviendo, entonces podemos ver que aquí, en este caso particular, hay 5 posibles reacciones que habría que encontrar. Y si son 6 ecuaciones de momentos, entonces la sexta variable es T, en este caso particular. Entonces, a partir de la información que tenemos que esta es una resolución estándar usando el vector unitario, usando las coordenadas. Entonces, aquí tenemos una fuerza F que va hacia abajo y tenemos una tensión T. Muy típicamente podemos usar vectores unitarios cuando nos convenga. Nos interesa hallar los momentos, entonces tenemos que hallar por un lado momentos y por otro lado reacciones. Cuando nosotros hagamos la sumatoria de momentos en todos, tenemos que igualar todos los momentos que hayan y todas las reacciones que hayan igual a 0 en cada uno de los ejes. Entonces, primero vamos a ir hallando los momentos que existen. Entonces, ¿cuántas fuerzas hay? Nos interesa hacerlo con respecto al punto A. Y entonces aquí, si hacemos con respecto al punto A, entonces aquí tenemos esta fuerza. Entonces podemos calcular el momento que habría en A debido a esta fuerza. Entonces hacemos el determinante, vector posición, vector fuerza. Y entonces definimos para definir nuestra determinante. El vector posición inicia en el punto donde se quiere hacer el momento, que en este caso es el punto A. Todos los momentos los vamos a hacer con respecto al punto A. Siempre se hace cuando se están resolviendo sumatorias. Entonces, en muchas ocasiones hay que ver dónde nos conviene hacer la sumatoria de momentos para poder encontrarlo. Entonces, es importante el punto donde se hace los momentos. Entonces, hacemos con respecto de A, donde se tienen las reacciones. Y entonces el vector distancia será inicio, es con respecto al punto donde estamos haciendo el momento. Llegas al final. Y después, vector fuerza. Por lo tanto, entonces en este caso el vector sería vector AF. Vector AF también de manera estándar. Esos de vectores. Esos de manejo de vectores. Entonces si el vector es AF, entonces sería la resta de las coordenadas F menos A. Si consideramos A como 0, 0, 0, entonces podemos sacar coordenadas que serían 3, 10, 0 en F. Al restar las dos, entonces nos queda que el vector AF es 3, 10, 0. Significa que se movió 3 en el eje X, 10 en el eje Y y 0 en el eje Z con respecto al punto A. Entonces tenemos aquí el vector F, lo conocemos, es un dato que nos lo dieron. Entonces el vector F es menos 2K, porque este es positivo, entonces por lo tanto es para abajo. Y se hace el determinante. Entonces aquí está el desglose del determinante, como es. Y este sería
lo que es el momento en A debido a F. Entonces, esta distancia es la que hay. ¿Sí? Que sería lo mismo que si tenemos aquí estos 7, 8, 10, esta distancia de 10 en X, por la distancia por la valor 2. Entonces sería 10 por 2, ese es menos 20. Y siguiendo la regla de la mano derecha, entonces el sentido de giro que habría sería contrario a la regla de mano derecha. Y entonces en J, entonces cuando vemos el sentido en J, vale, entonces aquí habría otro momento por esa distancia 3. Entonces la distancia 3 que hay aquí hace también que haya un momento con respecto a, que es 3 por 2, 6. Que al final es lo que hace el determinante. El determinante lo calcula esto directamente. Pero si se hace un análisis en X, en Y y en Z independiente, da lo mismo. Vale, entonces, y esta es la manera estándar en la cual se hace la solución de un momento cuando tienes la fuerza conocida. Si tienes la fuerza conocida, es un procedimiento muy estándar. Cuando entonces seguimos con el otro momento, en el otro momento, entonces un valor t que no conocemos. Entonces cuando no conocemos, entonces es muy similar con unas pequeñas diferencias. Que entonces aquí usamos un vector unitario. Entonces aquí es cuando nos conviene usar el vector unitario. Entonces es una de las preguntas que también hay que hacerse y saber responder. Cuando tienes una fuerza, ¿cuál usas? ¿Usas vector unitario o no usas vector unitario? Cuando tienes una incógnita, ¿usas vector unitario o no? Entonces ese tipo de cosas son las cosas que hay que definir. ¿En qué momento se usa una estrategia? ¿En qué momento se usa otra? ¿Tienes el valor? No lo tienes. Entonces probablemente el vector unitario puede ser una buena manera. ¿Por qué el vector unitario es una buena manera? Porque en el vector unitario tú tienes el vector unitario y después lo multiplicas por una t. Y entonces esa es una variable que puedes tener en x, y o z. Entonces la t, cuando hagas sumatorias de fuerzas, sumatoria de momentos o sumatoria de fuerzas, puede ser una variable que puede estar presente en cualquiera de los tres ejes. Y como lo tienes en el vector unitario, entonces lo puedes poner en cualquiera de ellos. Es una manera muy útil y muy práctica. El vector unitario es adimensional porque se divide las unidades del vector entre su magnitud, por lo tanto es adimensional. Y va en función entonces del vector eje. Si lo ves también como coordenadas, si se ve esto como coordenadas, pues también se puede ver también como coordenadas. O se puede ver también como vector, dependiendo la información que se tenga. ¿Qué información se tiene? ¿Se tienen coordenadas? ¿Se tienen vectores? Vale, entonces, después, ahora vamos a hallar el momento en A debido a la otra fuerza, debido a la fuerza T. Como esta fuerza T no la conocemos, entonces nos puede convenir usar el vector unitario. Entonces, cuando sacamos el vector unitario, entonces dividimos el vector entre esa magnitud y tendremos entonces el vector unitario y después que se usará en el vector fuerza. Vector distancia entonces es el punto A al punto E, que es igual a E menos A. Entonces E menos A se resta y se tiene el valor, entonces significa que de A a E avanza 3 menos, en este caso 3, 3, 0. Entonces avanza 3 en Z, 3 en y 0 en Z, dependiendo siempre dónde está los ejes. Si los ejes cambian, entonces aquí cambiaría también el signo y la ubicación. Entonces siempre debe de haber la correspondencia entre los ejes y los sentidos y los signos. Entonces cuando resolvemos el determinante, entonces tenemos estos tres ejes, tres valores, I, J y K,
Y entonces tenemos un resultado del momento en tres ejes. Entonces aquí hay momento debido a esta fuerza. Como esta fuerza tiene un ángulo, entonces hay momento debido a X, Y y Z. Como lo que tenemos nosotros, lo que estamos buscando es todos los momentos que existan para después igualar a cero, entonces tenemos que identificar todos los momentos que hay. Ese es el equilibrio. Y entonces, definiendo todos los momentos que hay, entonces se pueden resolver los sistemas de ecuaciones. ¿Cuántos momentos hay en el ejercicio? Hay dos momentos, este momento debido a esta fuerza y este momento debido a esta fuerza. ¿Cuántas reacciones hay? 5 reacciones. Entonces hay que igualar los momentos en IJK, hay que igualar las fuerzas en IJK para obtener los valores del equilibrio. Aquí hacemos los momentos de esta ecuación completa, todo lo que sea en I, igual a 0. Todo lo que sea en J, igual a 0. Y todo lo que sea K, igual a 0. Hay ocasiones que aquí no va a haber en J, o sí, o en K. A veces aquí no va a haber en X, en Y. A veces, o sea, estos vectores puede ser que tengan algunos componentes en X, otros en J, otros en K, dependiendo. ¿Qué es lo que vemos? Entonces cuando igualamos, entonces vemos aquí el momento en A. Cuando hacemos la igualación, entonces podemos ver que solo ciertos valores se están sumando. Ese es el vector que corresponde a la fuerza debido a T, vector unitario, y luego es el momento debido a A. Y en I y en Z, aquí no hay momentos. Perdón, en I. En I no hay momento, solo hay momento en X, no hay momento. En el eje Y, que es en la vector Y, vector en la dirección Y que corresponde al X, no hay momento. Solo hay momento en el Y y en el Z. Entonces, por lo tanto, entonces cuando hagamos las sumatorias, en Y será 0. Y aquí entonces podemos despejar, como este valor lo tenemos, y esta es la incógnita, aquí podemos despejar T y hallar uno de los valores. Entonces aquí podemos hallar unos valores. Pero lo hallamos también porque cuando hacemos la igualación de I, J y K, encontramos ese valor. Y después entonces cuando hacemos sumatorias en J, pues vemos cuáles de estos son en J. Aquí en J hay un valor, en J hay otro valor, este corresponde a J, este no es de J, entonces por lo tanto no lo ponemos ahí. Entonces ponemos estos tres igual a 0 y ahí despejamos. Entonces como ya tenemos este valor T que lo habíamos encontrado en la ecuación anterior, entonces lo ponemos aquí y hallamos el valor. Y hacemos nuevamente lo mismo en Z, porque recordemos que el equilibrio es en X y Z. ¿Cuántos valores hay en Z de aquí? Este. En A, en el momento en A debido a la fuerza F, no hay. Entonces no hace falta. Aquí no es del eje Z y aquí sí. Entonces por lo tanto esto sí iría. Entonces cada uno de estos valores se ponen en el eje que le corresponde, es igual a 0, y de ahí podemos despejar entonces el valor. Esto y esto son reacciones. Es la reacción debido al momento en I, la reacción debido al momento en Z. Entonces, y lo que sigue, entonces ya para finalizar este ejercicio, entonces el equilibrio en 3D debido a las fuerzas. Y nuevamente lo mismo, siempre es lo mismo. Sumatoria de fuerzas en X, Y, Z igual a 0. Entonces tenemos que identificar las fuerzas que existen y las reacciones que existen. Igual que en momentos. En momentos también. Fuerzas que existen y reacciones que existen debido a momentos. En ese caso, más que fuerzas, momento. Cuando hay una distancia y una fuerza actuando. Pues aquí en fuerzas. Entonces tenemos que definir para X, Y, Z cuáles de las fuerzas están en X, cuáles de las fuerzas están en Y, cuáles de las fuerzas están en Z.
y reacciones. ¿Cuántas posibles reacciones hay? Este tipo de acoplamiento tiene 3 posibles reacciones. Pues entonces habrán 3 posibles reacciones que van a estar. Si no sabes el sentido, pues los pones en el sentido positivo y después ya dependiendo del signo, pues significará que es contrario. El vector unitario que teníamos, si ya tenemos el valor de t, pues lo multiplicamos. Y entonces con eso hallamos el valor de t, que corresponde a cada uno de estos. Y después cuando hagamos sumatoria de fuerzas en x, pues todas las fuerzas en x más todas las reacciones en x. ¿Qué sería esto? Este es el valor que corresponde a, en este caso, entonces de 6 en y, corresponde al vector de tensión T. Es el componente en y. Más Rx igual a 0, pues hay un valor. El siguiente es también el valor que resulta en J de la tensión más reacción. Porque son todas las fuerzas que hay en J. Igual a 0. Se despeja el otro. Y el último, entonces, que hay es en K. Y en ese caso, entonces, ya sí tenemos una fuerza más. Porque acá tenemos una componente en K. Y tenemos la F que es en K. El eje Z. Y el signo corresponderá con si es en el mismo sentido que el positivo o contrario. Entonces, por eso es menos. Siempre cuando hay un menos, significa que esa fuerza va en el sentido contrario positivo. Este menos porque esta T va en el sentido contrario de X. Por eso positivo. Pero los otros dos no. Los otros van en el sentido positivo de Z y en el sentido positivo de Y. Por eso estos dos son positivos. Las reacciones, entonces, como no se saben, cuando se despejan, se encuentra entonces qué signo es. Y el signo, porque el signo corresponderá con el valor que da del equilibrio. Entonces, de esa manera, entonces ya tenemos todos los valores que correspondan de la solución, que es lo que estamos buscando. Una de las cosas que puede ser interesantes de hacer es, si se calcula el momento en A debido a T con el vector RAG, si se compara que sería RAG, entonces el primero era RAE y ahora RAG. ¿Qué pasa? ¿Qué similitudes y diferencias se encuentran? ¿Por qué? Otro puede ser también hacer el mismo ejercicio, pero cambiando el punto de ubicación de G, en este caso 331, que significaría que estaría hacia arriba. Entonces 331 sería vertical, hacia arriba. ¿Qué magnitud, dirección y sentido tiene la fuerza en este caso? Y si se agrega peso en la barra debido a la gravedad, ¿cómo estima que se impactaría la resolución del resultado final? ¿Serían mayores o menores los momentos y reacciones? Son simplemente para reflexionar y pensar y trabajar en casa. Entonces, este es el ejercicio, estas son las respuestas. Entonces, pues es trabajar en interiorizar esto y tener presente que las cosas que se han estado haciendo aquí, esto es lo nuevo, esto y esto, pero todo lo demás, todo lo demás que se hizo, todo eso ya se había visto, es vectores, todo lo demás es vectores y momentos, todo lo demás es del tema anterior, vectores unitarios, todo eso es del tema anterior. Entonces, por eso entonces es importante que cada tema se comprenda y se trabaje en la semana que le corresponde, cada una de ellas, porque de esta manera entonces no habrán esas dudas, porque ya como ya se sabe, entonces es mejor. Muy bien, pues muchas gracias, ánimo, hasta luego.